Bienvenidos esta vez a su país de revés, que de manera extraordinaria y lo más breve posible queremos analizar con ustedes una situación que está viviendo el Congreso del Estado de Hidalgo, un conflicto que ha sido llevado hasta el Senado, que ha involucrado directa o indirectamente al gobernador Omar Fayad Meneses, y que en los momentos en que nosotros estamos haciendo esto en el Congreso local, por fin sesionan y están tratando de ponerse de acuerdo en un asunto que no creo que haya sido solo de desinformación o de agandalle, como acusan los diputados de Morena, o de legalidad, como podrán acusar o señalar los diputados priistas, panistas, perredistas y anexos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en el Congreso? Que el día 4 de septiembre empezó a conformarse, los diputados tomaron protesta, todo iba marchando conforme la ley para que el día 5 el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, pudiera ir a presentar o a entregar su informe y a dar un mensaje sobre el estado que guarda la administración pública después de concluir su segundo año de gobierno. Hasta ahí todo iba bien, pero en este proceso, como es una legislatura nueva, se integra una mesa, mes a mes, que va a dirigir las sesiones, que va a coordinar el trabajo en el Congreso, y de ahí dependía quién recibiera y respondiera el informe y respondiera el mensaje del licenciado Omar Fayad. Pero además antes se tenía que establecer la mesa de coordinación política, es decir, la mesa que va a administrar todo el Congreso. Ese es el meollo de este conflicto que en este momento en que estamos grabando, y esperamos que en breve lo tengan para que no nos desfasemos mucho, están tratando de solucionar los diputados de Hidalgo en el Congreso, ¿sí? ¿Qué sucede o por qué la disputa por la mesa de coordinación política del Congreso? Ahí los representantes de cada fracción parlamentaria se ponen de acuerdo y eligen a quién va a dirigir esa mesa. Entonces, según la última reforma, y estemos muy atentos, porque esa última reforma que se hizo apenas el 31 de julio, ya sabiendo que que esta legislatura iba a tener una mayoría de Morena, hicieron esa mayoría priista. Dice que esa junta elige a quién coordina y que se tiene que rotar la presidencia. Una legislatura dura 3 años, se tiene que rotar entre las 3 fuerzas mayores. El problema es que aquí la fuerza mayor es Morena, que tiene el 56% de representación, el PRI y después el PAN. Entonces, en esa mesa se alinearon el PAN, el PRD, el PANAL y el PES con el PRI, y entonces resulta que eligieron a la priista, que fue presidenta de la pasada legislatura, otra vez a la diputada Pérez Perusquía como presidenta. Después seguiría el representante o el líder de la bancada del PAN, y hasta el tercer año el de Morena. Ese es el problema, y cualquiera podría decir, pues ya déjenlo así, dejen que el PRI dirija un año, el PAN otro año y al último Morena, y pónganse a trabajar. El problema mayor radica en que tener la presidencia de esa mesa de coordinación política o esa mesa que gobierna al Congreso trae consigo un paquete muy importante, que es el del manejo de los dineros, el de la administración, el de la autorización de plazas, el de la contratación de personal, el del despido de personal. Es decir, requiere o trae consigo la cuestión administrativa, la cuestión del dinero, la cuestión de la imagen, de los eventos públicos, de la representación en la persona del presidente de esa mesa en todos los eventos públicos, en la firma de convenios y en todos los trabajos que requieren la intervención, la participación y la labor de los 3 poderes, el legislativo, en este caso, el ejecutivo y el judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente los diputados de Morena, la fracción del partido del presidente electo, teniendo una mayoría de 17 legisladores contra 13, que es lo que suma toda la oposición en el Congreso, no lo aceptaron, ¿sí?
y han estado entrando en una serie de vericuetos de revisiones legaloides o legales para vislumbrar si les corresponde o no a ellos, como va a pasar en el Congreso Federal, que Morena va a tener la dirección de esa mesa de coordinación política del Congreso Federal, porque tienen esa mayoría, la mitad más uno, y que no ocurre en Hidalgo. Entonces, ante eso, que los diputados de Morena ven como un agandalle, un abuso, un albazo y demás, señalan que se tiene que contemplar lo que ellos, o lo que la ley llama una mayoría o representación ponderada, es decir, cada diputado representa un porcentaje de esa representación en el Congreso, es decir, ellos están representando, valga la redundancia de la palabra, al 56%, si tienen más de la mitad más uno, entonces deberían tener el control en su visión de eso, porque con esa mayoría ellos pueden agilizar las decisiones del Congreso. Adquisiciones, publicidad, investigación, asesores, contratación de personal, etcétera, etcétera. Todo eso que requiere la administración del Congreso y sobre todo la representatividad de todos los diputados. Un diputado emanado de la mayoría representaría mejor los intereses del Congreso y no un diputado, sin menoscabo de ninguno de los otros partidos, que en realidad tiene una minoría. Esa es la visión de Morena. La visión de PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera, es que no debe haber ese concepto, sino que, según la ley, solo los representantes de cada fracción, entre ellos, vale un voto cada uno y eligen a quién. Y entonces mayoritean ahí al que tiene la mayoría, es decir, hacen un bloque y entre ellos eligen, o se eligen, primero que dirija el PRI y luego el PAN, y dejan al último lugar a quien tiene la mayoría. Como este conflicto no se pudo resolver, y amén de que hubo una cierta novatez de los diputados de Morena, recurrieron a solicitar la desaparición de poderes en el Estado, porque en un escrito en el que señalan esta desventaja, acusan al gobernador Omar Fayad de haber asusado o de haber elaborado él todo ese suceso de la reforma del reglamento del Congreso para evitar que Morena tuviera el control. Y entonces van al Senado y piden que el Senado de la República, que tiene facultades, dicte la desaparición de poderes. Entonces, en un conflicto en el Congreso local, involucran al gobernador y algunos dicen es solo un recurso para amagar y negociar, etcétera, etcétera. Van allá y el representante de los diputados de Morena en el Senado llama al diálogo y dice que él va a negociar directamente con Omar Fayad. En los casos que sabemos que Omar Fayad ha dicho o ha mandado decir con Simón Vargas, respetan la autonomía del legislativo y entonces él se lava las manos, dice yo no tengo nada que ver, no es un conflicto de poderes, no puede haber desaparición de poderes, resuélvanlo. Así está, hasta ahora, hasta este momento en que nos estamos comunicando con ustedes, así está el conflicto. En este momento los diputados locales están reanudando esa sesión que quedó interrumpida y están buscando los de Morena convencer a los partidos minoritarios que les entreguen ese control para que todo sea más fácil, para que no sea tan desgastante y para que concurra de acuerdo a los cauces legales. Y obviamente la posición de los otros partidos en base a esa reforma no quieren entregar el control. Aquí va el estira y afloja. Ahora hay una situación, no podemos decir a la ligera que no va a haber desaparición de poderes, o sí va a haber, porque evidentemente todo esto es de una interpretación política que dependería del Senado, que en este momento es de la mayoría de Morena, que también tiene la mayoría en el Congreso local. Quisimos hacer este mensaje para ustedes para que entiendan cómo está el conflicto hasta este momento y cómo puede desencadenarse. Obviamente, los hidalguenses queremos que el Congreso trabaje, que los tres poderes que representan al Estado y que garantizan el correcto funcionamiento del Estado de Derecho
trabajen juntos y se coordinen más allá de las diferencias partidistas. Pero este país de revés les quiso hacer saber cómo también, no solo este país, también este Estado está al revés. Y todo funciona como no debería funcionar. Así es que hacemos votos también desde aquí para que el Estado de Derecho se mantenga, se consolide y los tres poderes aprendan a convivir. Este es su país de revés. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.